También saludamos a los que nos escuchan a través de Radio Alfarero. Alfarero Radio. Aleluya. Aleluya. Amen. ¿Cuántos saben que el Señor viene? How many know that the Lord is coming? Pues esa alabanza que nosotros cantamos, eso es una promesa de Él. El Señor viene. Amén. Y lo estamos esperando. Su iglesia lo espera. Nosotros lo esperamos. Amén. Vamos entonces a ponernos de pie. Y vamos al pasaje de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Cuando lo tengan, por favor, me gritan un amén claro. You can say amen. A very clear amen, please. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Therefore, let him that thinketh he standeth take the heed, lest he fall. Pueden sentarse, hermano. You can take a seat. Así que el que piensa estar firme, The one that he thinks mire que no caiga. That is standeth, be careful. El tema Watch para out, esta don't prédica: fall. The theme for this preach is permanece en tu sitio. remain in your position. Y me llama la atención estas dos palabras. And it calls my attention these two words. Amén. Amen. Dios, yo te pido en esta hora que me des, God, I ask you on this Dios hour mío, tu unción, to give me your knowledge, tu sabiduría, your wisdom, God. para yo traer tu For palabra. me able to bring your word. Ayúdame a mí, Help me, God. ayuda al pastor Harvey, Help Pastor Jarby para que podamos entender, to be able para to que understand podamos proclamar and proclaim tu palabra your word y al pueblo to the people. prepara su corazón para Prepare their recibirlo. heart to receive your word, God. Yo te pido esto en el nombre poderoso I de ask tu you Hijo this in the Jesucristo. powerful Amén. name of your Son, Jesus Christ. Amen. Pues estas dos palabras me llaman la atención. These were two words call my attention. ¿Qué es permanecer? What is to be standard? Permanece. Standard Dice que es quedarse. is to stay. Hay que estar firmes. You have to be standard. Hay que mantenerse. You have to stay there. Y entonces, ¿qué entendemos entonces por sitio? So what we understand for place, Es una zona, it is a song, es una parte, it is a part, es un rincón, it is a corner, es un puesto. it is a place. Y nosotros como militares que somos, And for us as a militaries that we are, todos conocemos estas palabras. we all know these words. Significa que cada soldado It means that every soldier mantiene el rango, orden y puesto apropiado. keep the rank, order, and place appropriate. La disciplina militar The military discipline no permite que el soldado doesn't permit a soldier se salga de su puesto sin razón o to explicación move out his place without explications que lo amerite. that are married that. Y si pasara, And then if that happened, atraerá las miradas de aquellos that will call the attention for those encargados de él in charge of him. y tendrá que pagar unas And we consecuencias. had to pay some price, consequences for that. Así el cristiano debe In the same way with the Christians,
de mantenerse ordenadamente en su puesto. Porque Dios es un Dios de orden. Because God is a God of order. Todos conocemos la historia de Jonás. ¿Quién no conoce la historia de Jonás? Son las primeras historias que nosotros le contamos a los nenes pequeños. The first stories that we tell our children. Vamos al libro de Jonás, al capítulo 1, versículo 2. We go to the book of Jonah, chapter 1, verse 2. Porque aquí vamos a encontrar parte de las palabras que me han llamado la atención desde el principio. Because we now find some words that call my attention from the beginning. Jonah, chapter 1, verse 2. Y dice, and it says, vamos a empezar desde el primero. 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo. Then Jonah prayed unto his Lord his God out of the fish belly. Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. And he said, I cried in my reason to mine affliction unto the Lord, and he heard me. Y si vamos a Jonás 1:1, and we go to Jonah 1:1, dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Now the word of the Lord came into Jonah, the son of Amittai, saying, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Arise, go unto Nineveh, that a great city, and cry against it, for the wickedness is come up before me. Jehová le dice a Jonás que se levantara. Jehovah told Jonah to quick the race. Lo pone en atención. They put him in attention. Y que fuera a Nínive, lo puso a marchar. And he has to go to Nineveh, he has to march. Aquella gran ciudad, zona, parte o lugar. The great place, city. Y tenemos que recordar que Nínive era un pueblo inmisericordia. And we had to remember that Nineveh was a place without mercy, Y sangrienta porque torturaba y liquidaban a los pueblos que se lo pusieran. And they were very bloody because they liked to torture the people that were in front of them. Esta gente cogían a los esclavos. These people take the slaves. Y le picaban las manos. And they would cut their hands. Y le sacaban los ojos. And they pull out their eyes. Así son de misericordia estas personas. That's how they show their mercy. Dios quería salvar esta ciudad. God wanted to save this city. Y no destruirla. And he don't want to destroy it. Porque Dios sabía que Nínive estaba a punto de un cambio. Because God knew that Nineveh was about to change. Dios escogió a Jonás para una misión. God chose Jonah for a mission. Que a muchos de nosotros nos cuesta. For a lot of us it's hard. Que es amar y tener misericordia con nuestros enemigos. That is love our enemies and have mercy with them. Pero ¿qué Dios dice en cuanto a esto? But what God says about this? Mateo capítulo 5. In Matthew chapter 5, versículo 44 dice así. Verse 44, it says like this. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Pero nosotros no hacemos eso. But we don't do that. Nosotros hacemos lo que hizo Jonás. We do what Jonah did. Es más fácil ir a saludar y abrazar a aquel. It is easier to go saying hi and giving a hug to somebody. Que no es nuestro talón de Aquiles. That is not our Achilles tendon. A aquel que Dios nos puso en nuestro andar como cristianos para crecer. The one that God put us in our walk with Christ, that way we can grow up. En Mateo capítulo 5, versículo 46-48 dice. In Matthew chapter 5, verses 46 to 48. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? For if you love them which love you, what reward have you? Don't even the publicans do the same? And if we salute you, brethren, only, what do you more than others? Don't even the publicans so?
Be therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Sed vuestros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Be there perfect as your Así Father es que nos in dice Dios que tenemos que hacer, hermano. That's how God is telling us to be. Se los voy a simplificar rápido. Es que hay que ser misericordioso y compasivo, inclusive con nuestros enemigos. Even with our enemies. Si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Así dice Juan capítulo 14, versículo 12. If we love each other, as it says in the Bible in John what? John what? Juan qué? Juan 4:12. And John 4:12, that we had to love each other. Y en Jonás capítulo 1, versículo 3 dice. En Jonah, verse 3. Dice que Jonás se levantó y se puso en atención y marchó. So that Jonas arose and put in attention and started marching. Y se fue a un lugar, a Tarsis. He went to a place, Tarsis. Pero haciendo lo contrario de lo que Dios le había mandado en vez de quedarse. Doing what was contrary to what God was telling you to do. En vez de quedarse firme, mantenerse en la zona parte opuesto que el Señor lo quería. Instead of standing in the place that God wants you to be. ¿Cuántas veces el Señor nos ha querido levantar y enviarnos a hacer su voluntad? How many times the Lord wants to raise us and send us to do His will? Pero queremos tomar otros rumbos. But we have to take other ways. No pensando que habrá consecuencias para nuestras vidas. Without thinking that should be consequences for our lives. Y no porque Dios no honre su palabra. And not because God don't honor His word. Él lo va a hacer. He's gonna do it. Pero ¿por qué tener una bendición a medias cuando podemos tenerla completa? But why we can have a half blessed when we can have the whole blessed together? Conociendo, knowing, sabiendo, knowing, en dónde Él nos quiere. Where He wants us. Pero luego que las consecuencias llegan, but after the consequences arrive, arrastramos a otras personas. We try to carry other people, queriendo arreglar lo que hicimos. Trying to fix what we did. Con nuestros propios métodos y fuerzas. With our own way and our own strength. Y tenemos que entender que cuando Jonás se fue al barco, when Jonah went to the boat, ahí en ese barco había marineros. In that boat there were mariners in there. Ahí en ese barco había personas. In that boat there were people. Que ellos no sabían lo que estaba pasando. What was happening. Pero Jonás fue. But Jonas went to. Y Jonás salpó con esas personas. And Jonah went with that people. Y la Biblia dice que Dios levantó una tormenta. And the Bible says that God created a storm. Y tuvieron miedo. And they were afraid. Y echaron suerte. And they prayed the luck. Y la suerte le cayó a Jonás. And the luck was falling to Jonah. Y ellos le preguntaron. And they asked him, ¿qué fue lo que hiciste? What did you do, Jonah? ¿De dónde tú eres? Where you come from? ¿A qué te dedicas? What you dedicate? Ya no se podía esconder. He can't hide anymore. Y Jonás le dice, and Jonah said, yo soy hebreo. I am Hebrew. Y temo al Dios que hizo los cielos y la tierra. I'm afraid of the God who made the heavens y ahí los marineros entendieron que él iba huyendo. That he was running away. Y no importa lo que hicieron en ese barco, no matter what they did in that boat, Dios no le permitió que fueran a tierra. God didn't permit them to hit land. Entonces Jonás dijo, so Jonah said, échenme al mar. Throw me to the sea. Pero yo creo que Jonás pensaba que podía nadar de donde él estaba a tierra. I was thinking maybe Jonah was thinking he could swim from where he was to the land. Pero Dios le tenía una sorpresa a Jonás. God had a surprise for him. Lo que no sabía Jonás era que Dios What he didn't know was God. Lo había acomodado He was fixing en una habitación VIP, in a VIP room, en un sitio, in a place, en una zona, in a zone, en una parte, in a part, en un rincón, in a corner, en un puesto, in a place, donde iba a tener que permanecer, donde tendría que quedarse, donde tendría que estar firme, donde tendría que mantenerse, porque aquí no podría continuar ni marchar. Porque estaba dentro de un gran pez. Because she was inside of the great fish. 3 días 3 days y 3 noches. and 3 nights.
verdaderamente que ese acomodo que Dios le dio al Señor le salió de gratis. Honestly, the room that he got for him, the Lord got for him, it was free. 3 días y 3 noches en la barriga de ese pez. 3 days and 3 nights on the belly of that fish. Y para colmo, And for that issue, en Nínive in Nineveh, no había orilla, there was no había river. playa. There was no river over there. Y tuvo que ser escupido por ese It pez. had to be spilled by that fish. Y yo no quisiera saber And I don't want to know el olor que tenía Jonás the smell of the Jonah. cuando tuvo que ir a predicar así como tuvo que predicar, He had to go and pudiendo predicar mucho He antes could have preached before, y no con el olorcito que tenía. and not with the smell that he have. Hay que estar pendiente You have to pay attention en qué nos llama Dios a to what nosotros God is calling us to do, y para qué nos llama a Él, and for what He called us to do. y escuchar bien sus And we instrucciones have to listen to His instructions y llevarlas a cabo palabra por palabra. and do it Amén. word by word. Y así pasó con el profeta Samuel And the y el rey same Saúl. thing happened with the prophet Samuel. Si and vamos rey a primera Saul. de Samuel, If we go to 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, chapter 15, verse 1, nos dice it says like this. que Samuel le dice a Saúl que Jehová lo había enviado para que lo ungiese como rey. Samuel said unto Saul, the Lord sent me to anoint thee to be a king over his people. Pero había también unas instrucciones para Saúl y que tenía que estar atento a las palabras de Jehová. But there was instruction for Saul too. He has to be pay attention to the words of God. Y era que tenía que ir a Amalek And he has to go to Amalek. y que destruyera todo lo que tenía. And he had to destroy everything that they got there. Dice así: And it says like this. Ve pues y hiere a Amalek, capítulo 15, versículo 3. Dice así: Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. In chapter 15, verse 3 says like this. Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both men, women, infant, sucklings, ox, and sheep, camel, and ass. Esas fueron las instrucciones por medio del profeta Samuel That was the instruction al rey Saúl. through prophet Samuel to King Saul. Y todos pensamos, And everybody started thinking, pero ¿por qué Dios tiene que matar a todas esas personas? but why God has to kill all the people? Pero todos pensamos, pero lo que pasa es que Dios dice que Dios es amor. But we might say, oh, God, we think Pero God is love. nos quedamos solamente ahí. But we just start in that thinking right Porque yo creo que sigue diciendo que Dios también es fuego consumidor. He continues saying that God is fire that Y consumes. esto no salió simplemente de esta mesa. And this doesn't come out of this table. Es que esto venía del Éxodo. It's that this comes from the Exodus. Cuando Moisés sacó a su pueblo Israel de Egipto. Moses pulled out his people from Israel. Moisés saca a su pueblo de Israel de Egipto Moses pulled out the Israel from y Egypt, llega and he came to a un valle llamado Efedrín. the valley of Ephedrine. Y ahí cuando estaban tranquilos, And when they were relaxed, esta tribu de Amalek this tribe of Amalek los ataca. attacked them. Pero son tan cobardes But they are so coward que en vez de atacarlos de that frente, instead of attack them se from the fueron front, por la retaguardia they went from the rear y matan y destruyen and they kill and destroy a los más débiles to the weak ones. que estaban allí. They were there. Y Moisés se levanta And Moses raised up y le dice a Josué: and he said to Joshua, búscate unos hombres valientes find some valiant y men pelea con Amalek. and fight against Amalek. Mientras yo voy en aquel callado When I go over there y me voy a mantener allí. and I'm gonna stay there. Y Josué va And Joshua y busca a sus valientes and he started looking y empieza a for his pelear. families and Y start Moisés fighting. llega, And Moses got levanta there, sus manos raised his hand, y el pueblo está ganando. and the people is Y winning. después se cansa And then he get y baja tired, sus manos and they bring down y el his pueblo arms, sigue pereciendo. and the people keep dying. Entonces vienen dos personajes. So they come to people. Viene Aarón, Comes Aaron viene Ur and Ur.
y le aguantan las manos, and they're holding their hands, y ellos ven and they see que el pueblo sigue ganando, that the people y continue mientras winning. ellos siguen bajando las manos, el pueblo perece. Pero ellos dicen, espérate, hay que levantar las manos, y le siguen levantando las manos a Moisés, y Moisés sigue clamando para el cielo. Y no fue Josué que peleó con ellos, fue la oración de Moisés que cogió a esa gente y los partió por el medio y los destruyó a cada uno de ellos. Por eso fue que desde allá, desde el Éxodo, Dios viene bregando con estas personas. Inclusive le dijo a Josué, a estas personas yo las voy a raer, no de la tierra, de debajo del cielo. Por eso fue que Dios mandó a Saúl a que bregaran con estas personas. Pero ¿qué hizo Saúl? Vamos al capítulo 15, versículos 7 y 9. Chapter 15, verse 7, 9. Dice así: And it reads like this. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. And Saul smote all the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur, that is over against Egypt. And he took Agag, the king of the Amalekites, alive, and he utterly destroyed all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and the best of the oxen, and of the fowlings, and the lambs, and all that was good, that would not utterly destroy them, but everything that was vile and refuse, that they destroyed it utterly. Saúl no permaneció en su sitio. Saul didn't stay in his place. Dios llamó en atención a Saúl a que mantuviese firme y en marcha. God was calling the attention to keep Saul in march. En unas instrucciones que fueron claras y específicas. And instructions that were pretty clear and specific. Pero Saúl no escuchó. But Saul, he didn't want to listen. La voz de atención de Dios. He didn't want to listen to the call of the attention from God. ¿Cuántas veces Dios nos llama en atención? How many times God calls our attention para que escuchemos lo que nos quiere decir? To listen what he wants to say to us. En sus instrucciones, in his instructions dadas given en este libro. In this book. ¿Cuántas veces Dios nos envía a quedarnos en un puesto? How many times God is calling us to stay in a place? O que marchemos a una zona, a una parte. Or that we had to march to a zone, to a place. O inclusive nos pide que entremos a nuestro aposento. Even so, they tell us to stay in our altar. Queriendo que estemos firmes. Telling us to stay strained. Pero hacemos lo que por emociones sentimos. What we doing for emotions we feel like to do. Haciendo lo contrario. Doing the wrong, doing the opposite. Así le pasó a Saúl. That happened to Saul. Porque él pensó que lo que era bueno para él he was thinking what he was good for him, era bueno para Dios. He was good for God. Y déjame decirte ahora esto, hermano. Let me tell you something now, my brothers and que lo que tú crees que es bueno para ti, what you think is good for you, para Dios no lo es. Maybe for God is not. Porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. For the men that look straight, but there are ways of death. Y nosotros somos criaturas y no creadores. And we are creatures, not creators. Nosotros nos debemos a un Dios que nos pide orden y obediencia. Él no necesita sacrificio. Obediencia es lo que él pide. Hay tres factores que hacen falta para ubicarse debidamente. El primero es que uno debe comprender el deber de su puesto. That we had to understand the role of your place. Se lo explico con Proverbios capítulo
14, versículo 8. With Proverbs 14, verse 8. Verse 8. Proverbs 14, verse 8. Dice así. And it reads like this. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. The wisdom of the prudent is to understand his way, but the fall of the fools is deceit. Se lo voy a explicar mejor. I'm going to explain it better. Es que somos muy ligeros. Yes, we are very quick. Somos muy rápidos We are so quick en indagar to look for acerca del camino y la obra del otro hermano, the way and the deep of the other brother, mientras descuidamos el de nosotros mismos. when we don't pay attention to our own way. Hay algunos cristianos que pasan más tiempo And some Christians spend more time diciendo lo que sí o no saying what is yes or not, deberían de hacer las personas de autoridad that the people of authority should do, que están arriba de nosotros, que orando por dirección divina para su propia they are on vida. top of us praying for divine direction for their own life. Y es que muchas veces estamos más interesadas en ver los pecados de otros hermanos Sometimes we put more attention to see our brothers' sins, para to atacarlos attack them y and destruirles, destroy them, aún even cuando no son miembros de la when they're iglesia. not even members of the church. Y yo me pregunto, And I ask, ¿es más fácil ver el pecado y error de otro y condenarlo que ver el pecado y condenarnos nosotros mismos? it is easier to see the sins of the other and condemn them to see our own sins? Su palabra nos dice His word telling que us dejes de ver la paja that we start seeing del the hermano flaws of the man, the brother, y ves la viga que tienes en el and tuyo. look the big that you have in your own eye. ¿Usted sabe lo que es una viga, hermano? You see what's the Mire, big right eso es un pedazo de 2x4 es eso, ¿verdad, José? 2x4, Joseph, right? Eso es un 2x4. 2x4. It's a 2x4 right there. Una viga es un metal de hierro donde se construye un building, un edificio, que es como una T, una H, It's y like que a T or H. imagínese Could you lo que nos está imagine comparando su palabra que The dice word is comparing to que deje de ver la paja, start seeing que es algo simple, little dust from your brother. There's es algo something que no simple pesa, that God is, y que simplemente vean la tuya, and look at your own. que al parecer es más grande que la que Appear tiene to el be hermano. bigger than the one your brother has. Mira, hermano, Look, my brothers. cuando a mí Dios me da una palabra para un hermano, When God gives me a word for a brother, primeramente yo tiemblo. first of all, I start shaking. Eso es adelante. That's in front. Yo tiemblo I start getting scared, start shaking, y yo oro. and I pray. No porque no quiera llevarle la Not palabra. because I don't want to bring that word, that message. Es que nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos ya Because we como have almas to de look salvación. our brothers as our souls. Usted no puede coger y que el Señor le diga a usted, Just dígale can't esto al bring it. hermano, Tell this to your brother. y usted no ore And you para don't saber pray cómo va a ir al hermano a to see decirle. how you're gonna see your brother and tell him. Usted ore. Just pray. No tiene que estar buscando, ¿cómo es esa palabra que los hermanos dicen? Katy, ayúdame. Gracias, hermano. Confirmation. Usted no tiene que estar buscando You la don't have to be confirmación en looking otros for the lados, confirmation in somewhere porque else. Dios ya le dio Because y le God dijo que hablara already give you o that que le word. diera la palabra al And hermano. say, give that word to your ¿Por brother. qué? ¿En dónde usted tiene que buscar confirmación? Why you have to be looking for Lo confirmation? que hay es que orar para saber cómo What uno you va have donde el to do hermano is praying how para to decirle, go porque yo le voy a decir una and cosa, talk to your brother, because let me tell you something. solamente uno entiende, solamente a la persona con la cual Dios le da la palabra, the person that entiende y received the word sabe from God, and they understand and know lo que el Señor le puso en what su God corazón is putting in his para el heart hermano. for you, brother.
A uno le pesa. It's very hard. Y más cuando está en pecado, cuando el Señor quiere dirigirlo, restaurarlo, a uno le pesa. Uno no va corrientemente y le dice al hermano, venga que hermano, mire, esto es así me dijo Dios. Esto es otra cosa. Y es que se lo diga a Dios o yo. No simplemente es por mis emociones. Es que se lo diga a Dios. Porque en aquel día le vamos a decir a Él en tu nombre, echamos demonios, hicimos milagros, y Él nos va a decir, ¿usted sabe qué? Yo a usted no lo conozco. Ten pendiente, hermano. Ten pendiente. Porque por ahí ahora que Dios me dijo, que Dios me dijo y Dios no dijo. Así mismo, hay un pasaje en la Biblia donde el profeta Natán llega a reprender al rey David sobre el pecado que éste había cometido de matar a Urías y tomar a su esposa como mujer. Y empezó el profeta Natán haciéndole una historia de un rico, de un pobre y de una corderita. Y dice así: y había un rico que tenía numerosas ovejas y numerosas vacas. Y había este pobre que tenía una corderita. Y este pobre hombre compró esa corderita, alimentó esa corderita, la cuidaba, a punto que dice la Biblia que la corderita vino a ser parte como de su familia, porque la regaba con todos sus hijos. Es igual que su mascota, perro, gato, lo que tenga, y usted lo cuida, y usted lo ama, y usted lo mima, y usted lo reprende, pero lo gusta, porque cada gato, ¿sabe qué pasa? Que no importa lo que hagamos con ellos, siempre nos van a mover la cola y van a venir donde nosotros. Dice la Biblia también que llegó un visitante a este hombre rico, pero el rico no quería matar de sus numerosas ovejas y de sus numerosas vacas, y miró al pobre y le cogió la pobre corderita y se la hizo en un guiso y se la dio al visitante. No acabando de decir esto, Natán, dijo David y se encendió en furia. Dice: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y él pronunció esto porque era otra persona. Pero cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú, no pronunció el mismo juicio. No dijo que viva Jehová, que me maten a mí. Era un profeta y él era un rey. Que si David quería, allí mismo le picaba la cabeza. Él era rey. Él sabía lo que había hecho. Lamentablemente, esto pasa entre nosotros. Estamos prestos, estamos ligeros a condenar a otros. Pero cuando nosotros fallamos, queremos que se nos trate de otra manera. Y con la misma vara que tú midas, nos van a medir a nosotros. Hay una parábola de un mayordomo infiel. Y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 1 y 2. Y dice aquí
que había un mayordomo que era negligente con los bienes de su amo. Y el rico le dijo a su mayordomo que diera cuenta de tu mayordomía, y esto era que él le pedía que justificara sus propios asuntos y no que diera cuenta de lo encargado a otro. And reads like this, and he said also unto his disciples, there was a certain rich man which had a steward. At the same he was accused unto him that he had wasted his goods. And he called him and said unto him, how is that I heard this of thee? Give you an account of their stewardship, for thou mayest be by no longer a steward. Hermano, my brothers, Dios no le pide cuentas por el trabajo de otro. God is not asking for the work of Es por el suyo for your own work que usted that you had to. hizo. ¿Qué usted va a hacer con lo que le dejó Dios a usted? What is you gonna do with Un that? día estaremos delante de su presencia. One day we're gonna be in front of His presence. Él no te va a decir qué pasó con tu hermano. He's not gonna say what happened to your brother. ¿Qué tú hiciste con lo que yo te What di? did you do when you stewardship? ¿Qué tú hiciste con ese llamado que yo te What are di? you gonna do with the call that I give you? ¿Qué tú hiciste cuando yo te llamé a ser líder y no hiciste caso a lo que yo te Did you di? do when I called you to be a leader? ¿Qué You didn't pay hiciste attention. cuando yo mandé, cuando yo envié, cuando yo hice que una piedra hablara y te dijera Did you do when I make a rock que speak hicieras to you, esto por mí and I asked you to do this for me, y no lo hiciste? and you didn't do it Porque simplemente because simply te dejaste llevar you just por lo let que it go otros for what hablaban. other people were saying to you. ¿Qué vamos a hacer? What are we gonna do? Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. El tercer punto es The third point is this: estar en orden. to be in order. Porque usted y yo sabemos que Dios es un Dios de orden. Because you and I know that God is a God of order, Y nosotros tenemos que aprender and we had to learn a atenernos a los límites de nuestro be puesto attached to the limits of our position y llamamiento. and to our call. Vamos al libro de Números, capítulo 2, Let's go to the versículo del 1 al 33. Numbers, chapter 2, 1 to 34. Numbers, chapter 2, verses 1 to 34. Vamos a leer solamente el 1, We're only going to read el 2 verse 1 and y el 2 34. and 34. De asignación usted van a tener que leer And from your homework, del 3 you're al going to have to 33. read from 3 to 33. That's going to be your homework. Dice así la palabra de él. And it reads like this, the word of God. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, every man of the children of Israel should pitch by his own standard with their own sign or their father's house. Far off about the tabernacle of the congregation should they pitch. El 34 dice: And 34 reads, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por su familia, según las casas de sus padres. and the children of Israel did according to all the Lord commanded Moses. So they pitched by their standards, and so they set forward every one after their families according to the house of their fathers. ¿Qué es lo que quiero decir? What I want to say with this, Aquí vemos que ellos no estaban al garete. we see that they're not crazy here. They're not going around. Esto era que debían formar como hacen los soldados en un orden. Form like the soldiers did in an order. Dios no permite rezagado en su ejército de santos. God don't permit people that resign behind his army of saints. Solamente hubo uno Only was one que se creyó que podía ser creador siendo él that criatura. believed he could be a creator. Y lo being a reprendemos en creature. esta hora. And we reprehend him in this hour. Y dijo Dios que lo vio caer del cielo como un rayo, así de rápido fue su And God saw expulsión. him falling from heaven. That so quick was his expulsion, expelled from heaven. Esto es un cuerpo This is a body. y como cuerpo
tiene muchas divisiones, pero es un solo cuerpo. Yo no puedo ser oreja y tú siendo pies quieres ser oreja. Porque vamos a ver mucho, pero no vamos a estar tuco en andar. Es un solo cuerpo. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 17. 1 Corinthians chapter 7 verse 17. Y esto es que tenemos que andar el camino que nuestro llamamiento prescribe para nosotros. But as good God had distributed to every man, as the Lord had called everyone, so let him walk, and so ordained in all churches. Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 así nos dice. In Thessalonians chapter 4 verse 1 says like this. Que hay que ocuparnos en nuestros negocios. That we had to take care of our business. Les daré unos ejemplos. I was going to give you some examples. Como en el army el soldado raso, like in the army, the private soldier, no se inmiscuye en los asuntos del general, doesn't mix in the issues of the general, porque es raso. Because he's just a private. Una congregación no desempeña el cargo del pastor. We don't do the job of the pastor. Porque ustedes son las congregaciones. We are the congregation. Y Dios pone a un pastor para que sea ángel de esa congregación. Angel of that congregation be the pastor. De donde yo vengo, where I come from, hay un dicho policial que dice así: saying from the police, que lo que es justicia en manos de un juez, what is justice in the hands of the judge, en manos de un ciudadano, es asesinato. Is a murder. ¿Por qué? Why? Porque para eso es juez. Para eso él estudió. That's why he went to school, to be a judge. Esto lo van a entender muchos aquí. A lot of people are going to understand this. Mano José, prepárate. Brother Joseph, prepare. El carpintero que se hiere haciendo su propio trabajo, that get hurt doing his own job, acepta el accidente mejor que aquel otro que se hace daño por tocar la sierra sin necesidad. Eso está más que claro. Se lo voy a demostrar. Aquí hay hermanos que trabajan en construcción. Si se pican un pie, si se pican un dedo, ellos lo aceptan mejor porque es su trabajo. Pero en mi casa, Dios me dio muchos palos, pero también me dio para comprar una sierra. Y yo no soy carpintero. Y tampoco soy de los que pican palos por ahí. Pero me dio guille de eso. Y fui para allá y arranqué la sierra y corté el palo y me gustó y seguía cortando palos hasta que le cogí el way de cortar palo. Pero ¿qué pasa? Mi rodilla se metió en el medio. No sé qué fue lo que pasó, que mi rodilla se metió en el medio y me hizo un corte en la rodilla con una sierra eléctrica. Y yo tenía un pantalón largo. Y cuando lo vi todo masticado, me asusté. Yo dije, por poco me llevo la rodilla, porque no había visto la rodilla. Cuando yo miro al palo, le cojo tantas ganas al palo, digo, yo te voy a picar. Y lo piqué. Y dije en mí mismo, te gané. Pero de momento algo sudaba por mis rodillas. Y cuando veo por el boquete que me dejó la sierra, la única parte blanca mía era la rodilla, porque me mondó hasta lo último adentro. Y yo dije, aquí no me voy a desmayar porque por aquí hay muchos animales y puede ser que no me consigan. Yo me desmayo dentro de la casa y voy así caminando en un pie dentro de la casa.
Y Katy estaba en la cocina y me pregunta, And then Kathy was in the kitchen. ¿qué te pasó que andas cojo? What happened to you that you're Yo le dije, nada, Nothing. nada pasó. Nothing happened. Y voy al botiquín del Army And then I went to the first y me aid. hago un clase de vendaje And I do a peor bandage. de los talibanes que se ponen un Worse than vendaje the aquí. Taliban, they did in the top of the head. Me hago un vendaje bravo I did a bandage on my knee. y llamo al hospital And then I called the hospital. y le digo, And I told them. de camino va una persona And it's on the way, it's a person. que se hizo un corte con una sieja Got eléctrica. himself with a chainsaw. Y cuando yo llego, And when I got there, hay como 3 o 4 o 5 personas en there was fila like 3 or 4 people online esperando a esa persona. waiting for that person. Y yo voy y me cojo mis vitales And then I went to the y yo estoy esperando. and I'm waiting. Y esa gente sigue esperando. And that people continue. Cuando me llaman, yo digo, yo soy la When they call persona me, I am the person who que se cut cortó con la sieja. Y me with a miran. chainsaw, and they look at me. Y como Katy dice que yo soy dramático en And cuanto a las Kathy said cortaduras that I'm mías, very dramatic about my hermano, cut. yo vi esa cortadura. I saw that cut. Mire, que yo creía que yo I necesitaba thought that I como need 60 like puntos de 60 sutura. stitches. Y cuando And la then enfermera me when vio the nurse saw me, y el doctor estaba allí, and the doctor was there. deje ver lo que le pasó. Let me see what happened. Yo estaba allí gritando, yo estaba was que yo me quería quedar con screaming. aquella sala de emergencia. I want to take the Y whole cuando vieron emergency eso, room, and when they saw that, me miraron, they looked at me. se fueron. They left me there. Llega otra persona. Then another person came over. De los 60 que yo creía que iban a From coger, the 60 people I thought they were carrying me. 4 puntos me cogieron. Only- Pero para mí era Only terrible. 4 stitches they were putting me, but for me it was bad. I was about to So, con die. esto le estoy diciendo That's what I'm telling you. que la persona que sí trabaja en los asuntos que That the person necesita that works in trabajar the issues that need to be worked es donde el Señor lo quiere. is what the Lord wants Yo you. no puedo, si soy If I am policía, a policeman, meterme a bombero. to be a fireman. Porque ahí no fue que me llamó Because Dios, me llamó a ser God doesn't policía, call me to no be a bombero. policeman, no, Porque fireman. yo sé que si soy bombero, Because I know if I'm a fireman, no va a arder solamente el building, it's la not casa va a gonna be arder on the toda building. la And ciudad the whole city is gonna completa. burn down if I'm a fireman. Mantengámonos Let's keep donde el Señor nos ourselves where quiere. the place the Lord wants us to be. Mire, ¿usted cree que esto es desde ahora? You think this is from Esto right es de now? los años de This Matusalén. is from the Methuselah years. Vamos a Long coger a time nuestro ago. hermano Let's Pedro. take our brother Peter. Pedro también cogió su agua, pero 2 veces. Peter took his No water una, 2 twice. veces. Yo aprendí de la sieja una sola vez. I learned from the chainsaw. Le once. sigo metiendo mano a los palos. I keep doing Pero working así, on the mire. tree, but now I'm cutting from far away. Yo no me acerco a eso I ya. don't get close to the trees anymore. El libro de Juan, In the book of John, capítulo 21, chapter 21, versículo 20 y 22. verse 20 and 22. John chapter 21, verse 20 to 22. Vamos a leerlo porque así vamos a saber We're gonna read. That way we're gonna find out lo que estaba aquí what aconteciendo. was happening here. Pero yo quiero que usted ponga atención en I algo. want you to pay attention to something. Yo quiero que usted ponga atención en lo que want Jesús you to pay le attention. dijo a Pedro. What Jesus was telling Peter. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio al discípulo que él más amaba, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Then Peter, turning about, see the disciple whom Jesus loved follow him, which also leaned on his breast at supper and say, Lord, which is he that betrayed thee? Peter, seeing him, said to Jesus, Lord, and what should this man do? And Jesus said unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? What is that to thee? What is that to thee? Follow thou me. Todo esto yo se lo voy a decir All this en un I'm idioma gonna que lo tell you conozcamos, in que a lo language comprendamos. that is very understandable. Pedro, Peter, métete en tus asuntos, get involved in your porque esto no es contigo, a ti no te business, concierne. because it has nothing to do with you. ¿Por qué?
Why? ¿Qué sabía Pedro del propósito que tenía Jesús con Juan? What did Peter knew about the purpose that Jesus had with John? ¿Tú sabes tu propósito? Do you know your purpose? Y el propósito de Juan era And the purpose of John was que él tenía que quedar that he had to stay. porque él tenía un libro que He has a escribir book to write. que era el It Apocalipsis. was the Revelation. Y en Mateo capítulo 17, And in Matthew versículo 2, 7, 5 nos dice así. 17 to 5, it reads like this. Yo lo voy a parafrasear. I'm just going to paraphrase it. Nos dice que en el monte Tabor You say that in Mount es el Tabor, monte de la that's transfiguración. the Mount of the Transfiguration. Cuando Moisés y Elías hablaban con Jesús, When Moses and Elijah were talking to Jesus, Pedro mete la cuchara nuevamente. Peter get involved again. En un momento donde Jesús se transfigura, In a moment when Jesus is transfiguring, eso es una cosa de otro. Se transfigura delante de él he transfigured in front of him, y ve que está hablando con Moisés and he see that he's talking with Moses y Elías. and Elijah. Pero Pedro tenía que hablar But Peter has to get involved, y le hace una pregunta. and he has a question. Jesús, ¿quiere que yo haga una enramada para ustedes You tres? want me to make a tent here for you all three? Y mientras aún hablaba, And while he's still talking, alguien tenía que callarlo. somebody has to keep him quiet. Dios le dijo: God told him, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él hoy. "This is my son, beloved son, in whom I am well. Please hear him." ¿Por qué tienes que hablar cuando algo está pasando? Why you had to speak when something is happening? Mira, hermano, Look, my brothers, y con esto termino. and I'm finished with this. Yo le estoy exhortando, yo le exhorto I ask you, please, a que permanezcamos exhort you to quietos, stay still, firmes, straight, en atención, in attention, y que no importa qué zona, and no matter what song, parte, place, rincón, corner, opuesto, or place, nos envíe el Señor, the Lord sends us. siempre Always, y cuando sea el Señor, it is by the Lord. vayamos Let's go y entendamos and understand lo que Dios quiere what God para nosotros. wants for us. Y termino con esto. And I finish with this. Yo les voy a dar un secreto en cuanto a esto, I'm gonna give you a secret para que lo about this. entienda That mejor. way you understand better. El proverbista dijo, In Proverbs capítulo 10, versículo 22, chapter 10, verse 22. que la bendición de Jehová es la que enriquece That the y blessing no of the añade Lord, tristeza con ella. it make it rich, and he add no sorrow with it. Que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. That the blessing of the Lord it make it rich. Siempre y He add cuando no sorrow with it. Siempre y cuando sea del Señor, If it comes from the Lord, siempre va a traer bendición. always Amén. gonna bring bless. Yo voy a abrir el altar. I'm gonna open the altar. Si hay alguien en la casa If it's anyone in house que quiere conocer a Dios, that wants to know Jesus, que aún no conoce a that Dios doesn't know God yet, y quiere entregarle su vida a Él, and want to give his life, donde usted está, alce su mano. wherever you Que are vamos a right orar now, por usted. raise your hand and we're gonna pray for you. Vamos a orar por usted. We're gonna pray for you. Rapidito. Aquí no hay que hacer fuerza. Mire, We don't have to si usted do quiere it. estar en un puesto, If you en un want to stay sitio, in a place que el Señor lo envíe, that the Lord send you, vaya. go. Así hizo con Felipe, The way- the con same el thing etíope. with Philip, the Tuvo que Ethiopian. transportarlo de un sitio, de un lugar a otro solamente por uno. Por uno. Just for one. Por uno estamos aquí, por uno, por one solamente we are uno. Por uno. Just for one. Si todos somos salvos If we are all saved, y no somos de aquella muchedumbre and we are not for the y somos crowd, discípulos, and we are disciples, estamos bien, estamos salvos. Yo abriré el altar para I'm gonna los que open necesiten the altar oración. for the ones who need prayer. Oración.
Si tú necesitas oración por lo que sea, pasa al frente. El altar está abierto. Vamos a orar por ti.